Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para tratar del futuro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización internacional que hasta ahora ha sido fundamental para la seguridad europea. Para hablar de este tema tan importante, contamos con nosotros, como siempre, con invitados de excepción, y empezamos por el general de Brigada de Artillería, Luis Feliu. General, bienvenido, muchas gracias. Con el periodista Fran Saavedra, director de Radio Esperantia. Fran, bienvenido también, muchas gracias. Y con quien ya conocemos, que ha participado en programas anteriores, muy exitosos, por cierto, con el ilustre periodista José Javier Esparza, que, como todos ustedes saben, un grandísimo conocedor de todo lo que acontece en el mundo. Los próximos días 7 y 8 y 9 de julio va a tener lugar la cumbre de la Alianza Atlántica, de la OTAN, en Varsovia, en Polonia, donde se va a analizar cuál va a ser ese futuro de esta alianza, entre otras cosas, cuáles van a ser los retos de seguridad a los que va a tener que hacer frente y también, muy importante, en qué escenarios, en qué partes del mundo va a tener que hacerle frente a estas nuevas amenazas que van surgiendo en distintas partes del globo. Entonces, la primera pregunta que podemos hacer a nuestros invitados es: ¿realmente la OTAN, mi general, cree usted que sigue siendo necesaria? ¿Tiene la función que la dio origen en el año 49? Bueno, para entender la OTAN actual hay que irse ligeramente a por qué y cómo se originó y se fundó. Y es poco conocido que la Alianza Atlántica surge de una organización bastante desconocida para muchos, que es la Organización de Defensa de la Unión Occidental. ¿Y quién organizó esa Unión Occidental? Pues la organizaron en un tratado, se llama el Tratado de Dunkerque, y la organizó Francia e Inglaterra, después extendida con el Tratado de Bruselas a Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y ese es el origen de la alianza. Dice, pero ahí Estados Unidos no entra. Dice, no, es que no entraba. ¿Y por qué entró Estados Unidos? Porque había una amenaza que era incontrolable, ¿no? Y lo saben muy bien los países aliados que están ahora en el este de Europa, bueno, en el este de Europa, países del este, ¿no? Entonces, ese origen de petición de apoyo externo, porque éramos incapaces de mantener o de controlar una amenaza que se cernía en Europa, o al menos así lo percibían, cuestión de percepciones. Entonces, yo creo que realmente esa Organización de Defensa de la Unión Occidental, yo creo que casi rogó a Estados Unidos el que tomara parte y le presentara capacidades. ¿Qué pasa ahora? Pues que a mí me gustaría hacer una comparación entre aquel tratado de Dunkerque franco-británico con un tratado también algo desconocido, que es el del Lancaster House, que es de 2010, también franco-británico. Y casualmente ese tratado es un tratado de seguridad y defensa entre estos dos países dentro del marco colectivo de la alianza. Entonces, para ver el futuro de esta alianza, que yo creo que ha citado y muy bien traído la futura cumbre, habría que citar también la cumbre de Gales, que hubo un cambio en el área geopolítica. Pero en la futura cumbre, que no por casualidad es en Varsovia, hay que pensar que yo le he llamado que es la cumbre o del renacimiento de la alianza o de la profunda transformación de la alianza. Si ese renacimiento, profunda transformación es incapaz la alianza, los países, la alianza somos todos, somos las naciones que pertenecemos a la alianza. Siempre hablamos de la alianza como algo ajeno a España. Yo soy parte de la alianza, el gobierno, el presidente del gobierno es parte del Consejo Atlántico, ¿no? Entonces, si no somos capaces de darle esa respuesta a ese renacimiento, y ahí he soltado lo del Tratado de Lancaster House, pues será difícil que le encontremos respuestas. Se me ha olvidado decir que el general es un grandísimo conocedor de la OTAN, porque no en vano ha estado destinado en esta organización y además ha escrito abundantemente sobre ello. El general ha dicho una cosa muy interesante, José Javier, que es que la próxima cumbre de primeros de julio se va a realizar en Varsovia, en Polonia, y no por casualidad. De hecho, ha sido Polonia la que ha insistido para que se realizara allí esta cumbre. ¿De quién puede tener miedo Polonia para que tenga esa necesidad de ser tan amparada ahora mismo por la OTAN? Polonia ha sido despiezada a lo largo de su historia 4 veces, si no recuerdo mal, ¿no? Y puede ser perfectamente despiezada una quinta vez. El general ha dicho no una cosa muy interesante, muchas cosas muy interesantes, y algunas de ellas, desde luego, para entrar en debate, pero como esa no es la cuestión, y aquí el que manda, manda. A mí la impresión que me da, viendo lo que ha ocurrido en los últimos años, es que la OTAN, al margen del origen de Dunkerque, se ha convertido cada vez más en una proyección político-militar de los Estados Unidos, o para ser más precisos, del proyecto
internacional de los Estados Unidos, que ha encontrado la forma de correr cada vez más hacia el este su frontera, y que lo que estamos viendo en los últimos años es algo así como la reactualización de un viejísimo proyecto de después de la Primera Guerra Mundial, que apareció en el gobierno polaco, el proyecto del corredor Pilsudski, que era general entonces, después presidente de Polonia, que soñaba con construir una especie de gran alianza político-militar con las naciones que habían aparecido después de la Primera Guerra Mundial y el hundimiento de los grandes imperios, que llegara desde el Báltico hasta el Mar Negro, el Intermarium lo llamaban, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo construirse ahora, sobre todo con la última invitación a Montenegro a formar parte de la OTAN, es exactamente la construcción de ese corredor. Es decir, es otra vez el corredor Pilsudski desde los países escandinavos hasta el Mar Negro y el Mediterráneo, lo cual responde a una lógica muy clara de encerrar a Rusia dentro de su masa continental y cerrar los accesos a los mares cálidos. Esta estrategia tenía sentido cuando Rusia era la Unión Soviética, y que se lo digan a los húngaros y a los checos, ¿no? Claro, el problema es que ahora no se termina mucho de ver qué sentido tiene, y por el contrario considerar, sin embargo, aliado de ese proyecto a Turquía, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, cuando el general habla de renacimiento o profunda transformación, me parece que peca de optimista, porque cualquiera de las dos salidas serían buenas, pero cabe una tercera, que es esa de la profunda pérdida de sentido, ¿no? Que yo creo que es más bien donde hemos estado en los últimos años. Efectivamente, el general decía que cuando nace el germen inicial de esta OTAN, en realidad está enfocado para que no va a surgir en Europa otra Alemania nazi. Inmediatamente se transforma, ese enemigo que se busca es la Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y sobre todo ese Pacto de Varsovia que se crea posteriormente en el año 55. ¿Coincide usted también, Fran, con lo que acaba de decir José Javier, que en realidad esta OTAN, que parece que ha buscado su enemigo en Rusia, ya no tiene ese sentido, o no debería tenerlo, al contrario, debería hacer, como decía Otto von Bismarck, que con Rusia no hay que hacer nunca la guerra, lo que hay que hacer es tratados, y deberíamos buscar soluciones que no sean directamente las militares? Exactamente. Yo con la OTAN creo que se había ceñido desde el comienzo a un guión, y en la obra de teatro ya pues le han quitado un par de escenas. Y esas dos escenas, que la Unión Soviética pues ha desaparecido, ahora está Rusia. Rusia pues está interviniendo de una forma, creo que bastante inteligente, con Putin a la cabeza, buen ajedrecista, y lo está haciendo de forma que lo que antes se veía como un ogro, pues países ya, no es que lo vean como un salvador, pero que ya lo ven como un mal menor. Y luego pues a mí me ha llamado muchísimo la atención que, cubriendo pues todos los conflictos de Oriente Medio que hemos compartido con Pedro, que siempre pues comentas con un montón de personas, periodistas, analistas, personas que investigan el tema, y me ha llamado muchísimo la atención que sobre la creación del Estado Islámico pues siempre aparecía la OTAN. ¿Quién creó el Estado Islámico? Pues unos te dicen servicios secretos israelíes y Arabia Saudí. Otra combinación, servicios secretos israelíes y Estados Unidos. Otra combinación, más rocambolesca, servicios secretos rusos y la OTAN. Pero bueno, había de todo. Pero en todas las combinaciones estaba la OTAN. Y entonces a mí me dio por pensar, digo, pues ¿por qué la opinión pública o no sé, o el ciudadano común pues tiene a la OTAN como algo que está metido en un ajo que pues no lo tenemos muy claro, pero que tiene esa percepción? Y por ejemplo, lo que comentaba de el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, de verlos como ogros, ahora se ven como, pues no eran tan malos, ¿no? Algo así es la percepción que tengo yo, que es lo que estoy observando, ¿no? Mi general, efectivamente ahora la OTAN está en un periodo de expansión, quizás cometiendo algún error. Hemos de pensar que todos los imperios, y no vamos a considerar un imperio, pero podríamos asimilarlo, los imperios que se han perdido son aquellos que se han expandido en exceso en un breve plazo de tiempo. Estaríamos hablando desde Alejandro Magno, o Napoleón, o incluso Hitler. En cambio, los que sobrevivieron durante siglos fueron como los romanos, que sabían muy bien hasta dónde podían llegar y dónde no podían sobrepasar esas fronteras. Ahora mismo, OTAN pretende incorporar, y es aprobado, a Montenegro. Es decir, un país con 622.000 habitantes y unas fuerzas armadas de 2.000 efectivos. ¿Qué significado tiene más allá de ofender a Rusia? Es una magnífica pregunta. Hay que tener en cuenta que la Alianza Atlántica, como cualquier imperio,
se basaba fundamentalmente en dos cosas. Lo primero, liderazgo, y segundo, solidaridad, que tiene que ver mucho con la cohesión interna. Si analizamos el liderazgo de la Alianza Atlántica, desde el año 45, más que liderazgo fue Europa, y la Alianza vivió una especie, a partir del 49, de un protectorado norteamericano. José Javier ha comentado algo en esa línea. De ese protectorado, y lo digo con todas las palabras, protectorado norteamericano, pasó a un fuerte liderazgo, de ahí a un débil liderazgo, y ahora a no se sabe muy bien qué liderazgo. Por lo tanto, si una de las claves de un imperio, haciendo el símil Alianza Atlántica con imperio, y podemos valorarlo con el liderazgo, tenemos un, digamos, problema de liderazgo. No solamente viene por el hecho de la policy de Obama, del leading from behind, sino también hay otra cosa que yo le llamo el desistimiento. Es decir, Estados Unidos ha empezado a desistir de ese liderazgo. ¿Pero por qué lo hace? No lo hace porque quiera eliminar el imperio, lo hace porque está buscando un líder de alguna manera, o no uno o dos líderes dentro de la Alianza Atlántica. Y la Alianza Atlántica en el punto de vista naturalmente europeo. Por eso yo citaba antes con mucha intención el tratado de Lancaster House el 2010, que yo le veo cierto recorrido a ese tratado. En el futuro estamos hablando. Pero claro, para eso necesita la Alianza Atlántica transformarse en una alianza fundamentalmente muy europea, que en el fondo es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos está quitando su huella militar, está bajando la huella militar en Europa, está bajando, quiere un liderazgo un poco más indirecto, quiere estar ahí detrás diciendo, no, yo apoyo, pero tú lideras. ¿Y quién es este tú? Alemania. Alemania, por razones históricas, no va a liderar. Francia e Inglaterra, bueno, volvemos a Lancaster House. Quizá pueda estar en esa línea. Y ya termino. Y dentro de eso, Estados Unidos, ¿a qué está jugando también? A reforzar asuntos bilaterales. Dos palabras, Morón y Rota, convenio de Estados Unidos y España del año 88, protocolos de actualización en el año 2012 y 2013, y de repente aparece un escudo, fragatas, antimisiles en Rota, y una magnífica unidad con capacidades totalmente autónomas en Morón. ¿Y por qué hace eso Estados Unidos? Pues está reforzando aspectos bilaterales en el ámbito colectivo. Pero ese ámbito colectivo en Estados Unidos no quiere que se diluya, quiere que se mantenga, y después hablaremos porque no quiero extenderme, de los errores que ha cometido la Alianza Atlántica, y voy a hacer referencia a otra entradilla que me ha dado José Javier, muy oportuna, que es ese eje que yo le llamaría, si me permite, Kaliningrado-Transnistria, para poner puntos pivotes rusos en el eje, ¿no? Kaliningrado dentro de un país aliado, Lituania, Transnistria es una parte de Moldavia, y ese eje para Rusia es un eje, yo diría, intocable. Es verdad. Kaliningrado es la antigua Königsberg, que es donde nació Kant. Estamos hablando de una... Al final, ¿cómo decir? Ahí las identidades son siempre muy singulares. No, yo lo que veo es que la explicación que hace el general, por supuesto apreciándola por lo bien que centra la cuestión, creo que deja de lado, y es lógico porque es una explicación profesional, que hay un aliento político de fondo en todos los movimientos que concierne a la OTAN, que no nace como una asociación militar expresamente, puesto que tiene un fundamento político, que además no es un simple acuerdo o una suma de acuerdos políticos bilaterales como los que podía haber en el siglo XIX, sino que corresponden a una concepción de gran espacio, y que esa concepción de gran espacio no es geopolítica, sino ideológica y económica, que es el proyecto norteamericano especificado en Bretton Woods y secundado por Inglaterra y Francia después, de construir una gran zona lo más amplia posible de mercado libre, democracia liberal, economía capitalista, etcétera, en la mayor parte posible del mundo. Es que la OTAN nace como brazo armado de eso, como brazo armado occidental de eso, porque hay otro oriental, porque está el ANZUS y está, en fin, bueno. Eso tenía un sentido cuando había un enemigo ideológico, que ponía en peligro también a escala global esas convicciones y esas libertades. Y hay que hablar sin ambajes de libertades. La OTAN defendió la libertad, no la de todos, porque a los húngaros los dejamos caer, y a los checoslovacos luego también, pero bueno, evidentemente sirvió para eso. Pero desde el momento en el que ya no existe una amenaza de entidad ideológica
que se plasma militarmente, la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia, sobre un espacio concreto, las amenazas que vuelven a aparecer, o los criterios que vuelven a aparecer, son los tradicionales, y los tradicionales son los geopolíticos, es decir, geográficos. Y desde el punto de vista geopolítico, geográfico, realmente nada une ahora mismo a los Estados Unidos y a Europa, y lo hemos visto en Ucrania. Es decir, lo que ha ocurrido en Ucrania, que desde el punto de vista del interés norteamericano tiene todo el sentido del mundo, desde el punto de vista europeo es algo incomprensible. Es decir, que de repente decidas incendiar tu patio trasero porque sí, creándote un enemigo gigantesco para hacerte amigo de un enanito, que además no va a ser amigo tuyo porque lo que quiere es ser americano. Bueno, pensar que el interés objetivo desde el punto de vista, al final en política lo que cuenta es quién te puede hacer daño y quién no. Que pensar que el interés objetivo de los europeos estaba en hacerlo de Ucrania, obviamente no es así de ningún modo. ¿Intenta los Estados Unidos, cómo decir, delegar? Pues a lo mejor sí intenta. Ese tratado de Lancaster House, si no recuerdo mal, fue el que le sirvió a Sarkozy como argumento para reintroducir a Francia en la OTAN, ¿no? ¿O fue inmediatamente después? Pero era la misma, 2010, estamos hablando de 2009, 2010. Y responde a un diseño estratégico que no es específicamente europeo, y ahora creo que ha quedado muy claramente de manifiesto. Entonces, desde el punto de vista de un ciudadano español común, que ha sido soldado a pie 2 años, que ha jurado una bandera de la que emanaba las Fuerzas Armadas como expresión de la comunidad política y de la ciudadanía, y por supuesto para defender la patria hasta la última gota de tu sangre y todas esas cosas, y además muy orgulloso de ello, es absolutamente incomprensible que mis misiles Patriot tengan que marcharse a Turquía para combatir supuestamente un Estado Islámico que no tiene nada a lo que derribar con misiles Patriot, y de mi suelo desaparecer, mientras por el contrario cojo el suelo de Morón y se lo doy sin edie para siempre a los americanos para protegerme de un enemigo al que no conozco, y que en las siguientes maniobras que hace la OTAN resulta que es un enemigo africano, como ha pasado en la Trident Juncture. Es incomprensible, es decir, es tan incomprensible el diseño, insisto, político, no militar, también de que se haya derivado de la OTAN, que solo puedes pensar que responde a una voluntad política ajena, que no es la de los propios protagonistas menores, chiquitines, nosotros, de la alianza, ¿no? Claro. Aprovechando todo lo que usted ha dicho y también enlazando con lo que ha dicho el general José Javier, me va a permitir que le apunte un poco en un tema que me parece muy interesante. El general ha hablado de que en cierto modo era un protectorado lo que Estados Unidos ejercía en Europa al principio. Pero es que a mí me da la impresión de que ese protectorado lo que ha impedido es que la Unión Europea se haya hecho adulta, que siga siendo infantil en el campo de la seguridad y la defensa. Porque hemos descansado tanto en esta OTAN, que recordemos, que el 70% de los 400.000 millones de dólares que cuesta anualmente la OTAN lo aporta Estados Unidos, y el que aporta el dinero es el que manda. Y yo creo que tengo la sensación, que me gustaría saber su opinión, de que eso nos ha impedido llegar a tener nuestra propia estructura de seguridad y defensa europea. Yo diría incluso que nos hemos parapetado detrás de eso para eludir la necesidad política de tomar una decisión, porque es comodísimo que la tome otro. También Europa evidentemente tiene sus culpas, es decir, no es el americano malo que llegue y te dice, pone los pies encima de la mesa, saca el puro, y dice, aquí mando yo. ¿Qué va? A los países europeos, que son países con una demografía cansadísima, hartos de guerra, con 50 años consecutivos de propaganda culpabilizadora de sí mismos, les ha venido fenomenal tener a alguien más grande que diga, dejad de hacer la historia, ya la voy a hacer yo. Lo que pasa es que cuando uno renuncia a hacer la historia y otros te la hacen, las consecuencias generalmente caen sobre tu cabeza, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Sí. Eso es importante, pero si me permite, por favor. El tema de la solidaridad y cohesión es muy importante y hay que tomarlo ahora en este momento por la pregunta que ha hecho el moderador. Y es que el factor clave de cohesión en la alianza y de solidaridad es la defensa colectiva, y lo ha sido siempre. Esa cohesión se mantuvo cuando había una amenaza creíble o no creíble, para muchos creíble, para otros tanto, depende de donde estuvieras. Para Portugal no demasiado, para los bálticos ahora pregúntenle a los bálticos si es una amenaza creíble o no, pues es la percepción de cada uno, ¿no? Entonces, cuando hay que tener en cuenta que cuando cambia el concepto estratégico la primera vez, no se identifica ningún enemigo de la Alianza Atlántica y naturalmente no se identifica a Rusia como tal. Al expandir la alianza y empezar a entrar esos estados que en el fondo son muy pequeños, pero en una situación geopolítica de mucha inestabilidad y mucho riesgo, con unas grandes minorías rusas también, que hay que contar con ellas y que a veces no se cuentan del todo, y ojo con la protección de las minorías por parte de Rusia.
Entonces, cuando haces ese factor disgregador de la cohesión, que era la defensa colectiva, ya no hay defensa colectiva, ya nos inventamos otro tipo de misiones. El factor de cohesión, si era 10, simplemente con eso ha bajado a 5. Ahora el factor de cohesión ha vuelto a subir, y ha vuelto a subir porque para algunas naciones, no todas, porque vuelvo a repetir, son percepciones de seguridad. Los estados bálticos y todos los antiguos países del Pacto de Varsovia tienen una percepción clarísima de cuál es el enemigo, y lo van a señalar siempre con el dedo, y el enemigo está muy cerca de los Urales. Sin embargo, a Portugal y a España a lo mejor el enemigo no es ese. Entonces ahí viene el segundo factor de disgregación. Entonces yo ahora mismo veo dentro de la Alianza Atlántica, y me uno un poco a la línea esa que José Javier había utilizado, pues casi 3 líneas divisorias, y las 3 líneas divisorias son: siempre en la Alianza Atlántica ha habido una línea divisoria que ha sido norte-sur. No, siempre. Los anglosajones, es una organización fundamentalmente anglosajona, ha mandado, y los demás hemos entrado poquito a poco, pues por muchas ventajas que han aportado. De esa línea divisoria, que es la primera, se ha unido una al este. Es decir, que ahora hay, digamos, percepciones de seguridad totalmente diferentes. Pero esas líneas divisorias van más allá. Y es que si para nosotros, y digo España, los países que le llaman MENA, o sea, en Oriente Medio y Norte de África, son realmente los que nos preocupan y quizás nos debe preocupar en el futuro, para los países del este y algunos nórdicos los MENA no existen, y no existían antes de Gales. No existían antes de Gales. Y la amenaza está en el otro lado. Problema, que es lo que yo indico algunas veces, ¿no?, que deja a algunos analistas un poco desconcertados, es que para solucionar la amenaza de Norte de África y Oriente Medio necesitamos contar con el otro enemigo. Claro. Sin Rusia, sin Estados Unidos no sé si habrá seguridad en Europa, pero sin contar con Rusia no va a haber seguridad en Europa. ¿No va a haber seguridad? Entonces yo hablaba al principio, y no lo mencioné, que en ese renacimiento, transformación, se basa en 2 cosas que pueden ser polémicas, lo que voy a decir. Primero, si OTAN está en el centro, esa OTAN más europea, que yo sigo forzando en esa línea o insistiendo en esa línea, necesitamos un nuevo contrato, y yo utilizo la palabra contrato con Estados Unidos. De momento no tenemos ni contrato. Necesitamos un nuevo contrato. Y hacia el otro lado necesitamos una nueva asociación estratégica con Rusia. Y para hacer una asociación estratégica con Rusia hay que aplicar una fórmula que es desde tiempo de Alejandro Magno. La mejor forma de proteger mi seguridad es ayudar a los otros a proteger la suya. Y sin embargo, con Rusia, que yo creo que es importante para la seguridad de Europa, hemos mantenido permanentemente la doctrina de beligerancia, es percepción hostil permanente. Una sola percepción hostil de Rusia, me gustaría escucharla, de algún medio de comunicación occidental o de algún político o gobierno oriental. Percepción hostil permanente en todo. Y entonces, claro, yo de repente me pongo en el lado ruso. Vamos a tener algo de empatía y vamos a colocarnos el gorro ruso. Y yo me siento así y digo, es que yo haría lo mismo que Putin. Acabo de poner un ejemplo un poco dramático, ¿no? Pero es así, es decir, vamos a entender también que la seguridad suya y la nuestra no está dividida, no suma cero. La seguridad suya y la nuestra están interconectadas. Y si no conectamos con ellos, y la única forma de conectar con ellos es tener cierta fuerza. Individualmente en Europa no somos nada, somos un apéndice de Asia. Europa es un pero cuando uno se separa de la Tierra es un minúsculo apéndice de todo el continente euroasiático. No, eso no somos nada. Pero creo que la percepción está cambiando ya, lo que estamos viendo en el norte de Siria, lo que hemos visto, por ejemplo, en Libia, menos. Y bueno, yo recuerdo que a principios del año 2015 pues era impensable que Rusia pues se planteara la posibilidad de entrar en Siria y que Estados Unidos pues le permitiera y sus aliados pues entrar en Siria. Ha entrado perfectamente en Siria, ahora hay acuerdos para ponerse de acuerdo, valga la redundancia, con Israel, que también es curioso, para bombardear a Hezbollah en Siria. Hay acuerdos no sería exactamente la OTAN, pero los países pertenecientes todos a la OTAN que están bombardeando en Siria para coordinar operaciones, que allí pues da la impresión de que es un enjambre de abejas todos volando, pues no hay ningún problema, hay coordinación entre miembros de la OTAN y Rusia, y no hay ningún problema. Y además incluso pues en Ucrania, pues yo veo que
Ayer o anteayer, creo que eran, no sé si 2 brigadas o 2 regimientos de Ucrania, los enviaron a Kamysk, que es la capital del cantón más al este de Rojava, el Kurdistán sirio. Si los rusos tuvieran mucho, no sé, miramiento de decir, pues mira que nos van a atacar aquí, pues no hubieran movido esas piezas y además no las han sustituido en Ucrania. Entonces, que lo veo bastante normal. Entonces yo ahora mismo veo que no es que hayan firmado totalmente la paz y han dicho, mira, a partir de aquí enterramos el hacha de guerra, Rusia y la OTAN, sino que hay acercamiento de posiciones y que cada vez pues vamos a ver, no voy a decir actuaciones conjuntas como podría verse ahora mismo en Siria, pero que considerarse uno a otro enemigo, que ya no lo veo tan cerca, ¿no? Mi general, has dicho cosas interesantísimas con las que estoy plenamente de acuerdo. Usted ha dicho que uno de los pilares ha sido y debe seguir siendo esa defensa colectiva. Es decir, que cualquier país que se sienta atacado, los demás tienen la obligación de reaccionar, cada uno con sus medios y con sus posibilidades, de reaccionar en defensa de ese país atacado. ¿Qué pasaría con Ceuta y Melilla? Se lo comento porque en los últimos 10 días el Estado Islámico, el Daesh, ha insistido hasta la saciedad en una serie de zonas europeas, pero principalmente españolas, Córdoba, Granada, ha mencionado hasta Sevilla, pero dice que va a empezar esa conquista de ese Al-Ándalus y ha insistido por Ceuta y Melilla. ¿Cómo cree usted que debería reaccionar la OTAN, teniendo en cuenta que en el artículo 6 Ceuta y Melilla están en principio excluidas de esa defensa colectiva? Eso es cierto, cogiendo el Tratado del Atlántico Norte en su espíritu y particularmente en el área que describe el artículo 4 como área del Tratado del Atlántico, naturalmente las Islas Canarias y cualquier otra isla que pertenezca a un país aliado al norte del Ecuador, siempre que no esté pegada, bueno, incluso las que están pegadas, es decir, que los archipiélagos, bueno, el Peñón de Vélez y las Islas Chafarinas y demás, que están también muy cerca de la costa, son plenamente la alianza. ¿Qué pasa con Ceuta y Melilla? Que legalmente, vamos a hablar de legalidad, no están incluidas dentro del tratado, pero eso no quiere decir que no sean parte de uno de los aliados. España, si hubiera algún problema en Ceuta y Melilla, podría activar el artículo 5, como han hecho otras naciones, por ejemplo Turquía, incluso Estados Unidos, cuando pasó lo del 11 de septiembre, el ataque del 11 de septiembre. ¿Podría activar el artículo 5 formalmente? La respuesta es no. Pero hay un artículo más potente que el 5, sobre todo cuando se diluye la defensa colectiva, que es el artículo 5, que es en el que entran todo el resto de las misiones, que es el artículo 6, que es el artículo de las consultas. Cualquier nación aliada que se vea amenazada en uno de sus intereses, sea o no dentro del tratado, lo puede poner encima de la mesa del Consejo Atlántico. Y las naciones en el Consejo Atlántico, todas y cada una son soberanas y en conjunto como Consejo para decidir las acciones que tengan lugar. Lo que no sería lógico es que una acción sobre Chafarinas estaría incluida de lleno en defensa colectiva o en el Peñón de Alucemas, que tiene casi conexión cuando hay marea baja con el continente, y que Ceuta y Melilla no lo tenía. En mi opinión, el Consejo Atlántico atendería las preocupaciones de defensa. Y otra cosa es que la preocupación que pueda haber de seguridad en Ceuta no solamente afecta a España, afecta al Reino Unido, que tiene, como todos sabemos, algún interés en el otro lado y en la península ibérica, y sobre todo a una cosa importantísima, y es que a todo el tráfico comercial que pasa por el estrecho. Luego, que la Alianza Atlántica no iba a estar interesada en algo que pase en Ceuta y Melilla, absolutamente interesada. Eso sí, no a través de defensa colectiva, el artículo 5, pero sí en ese importante artículo que es el 6, que es el de consultas. José Javier, usted que es un gran experto en Oriente Próximo y en Oriente Lejano, y más concretamente en el Mar del Sur de China, en esta nueva OTAN, lo que se pretende tratar en esta cumbre de Varsovia, es precisamente que cualquier amenaza en cualquier lugar del mundo puede repercutir en la seguridad de los Estados miembros de la Alianza y, por tanto, la Alianza puede actuar en esos escenarios. Ya se está hablando que se está creando una mini-OTAN en esa parte del mundo, en ese extremo oriente, entre Japón, India, Nueva Zelanda y Australia. ¿Cree usted que eso puede ser la simiente
de una participación más activa de la OTAN, que incorpore esa mini-OTAN y efectivamente actúe en todo ese escenario, y en este caso contra otro adversario muy grande, muy fuerte, muy potente, que algunos creen que es el futuro adversario militar de verdad, que es China? Claro, es que tiene, da la impresión de que tiene por objetivo eso. Y al final, lo que encontramos es que todos estos movimientos responden a una gran dinámica, que por otra parte es una gran dinámica histórica, que lleva siglos funcionando, que es la construcción de, bueno, es el sueño moderno desde el siglo XVIII, de un gran espacio, desde la paz perpetua de Kant. Se trata de acabar con el imperio austrohúngaro para construir un gran mundo cosmopolita donde primara la razón y la libertad individual y la ilustración, y cuyo avatar contemporáneo son los Estados Unidos, que desde tiempos de John Quincy Adams se identifica además, ellos se consideran la nación moral por excelencia, es decir, quienes deben materializar ese objetivo. Y la materialización de ese objetivo pasa fundamentalmente por el comercio, por razones geopolíticas obvias, y es que Estados Unidos es una gran isla central. Es el centro. Claro, los chinos se consideran a sí mismos el imperio del centro, pero es una visión terrestre. Si tienes una visión marítima, no, el centro no es el imperio continental, es la isla, la gran isla que son los Estados Unidos. Y vista la cuestión de la OTAN desde los dos lados, teniendo en cuenta que Colombia está en Colombia para entrar también en la OTAN, cosa que con frecuencia se nos olvida. Y ellos, claro, ellos están además con Venezuela al lado, pues con más razón. Da la impresión de que lo que se está dibujando es eso, es decir, al final es el proyecto de Roosevelt, del One World, del único mundo, organizado en torno a instituciones, bueno, el Estado mundial que decía Kant, con un gendarme máximo, que es la nación moral por excelencia, es decir, los Estados Unidos, y todos los que además hemos abrazado esas ideas ilustradas de democracia liberal, economía de mercado, etcétera. Y eso parecía bastante factible antes de la gran crisis financiera mundial. Y al día siguiente de la gran crisis financiera mundial dejó de parecer factible. Y fue a ocurrir la crisis y Rusia y China salirse y anunciar que iban a montar un fondo monetario propio al margen del FMI. E inmediatamente estalló lo de Ucrania. Y a partir de ese momento Rusia y China se convierten súbitamente en enemigos de verdad. Claro, militares ¿de quién? Solo de ese proyecto. Es decir, España como nación, si todavía se puede hablar de eso sin que nos metan en la cárcel, no puede ver a Rusia o a China como enemigos nacionales. Pero es que Europa como unión no tiene ningún sentido. Pero es que efectivamente somos, viendo el mapa del apéndice de la península euroasiática, somos nada. Somos la mayor concentración de población técnicamente cualificada del planeta. Claro, exactamente. Y somos la mayor concentración de industria de transformación del planeta, más incluso que los Estados Unidos. Claro, entonces pensar que un territorio contiguo al nuestro, que tiene exactamente lo que nosotros necesitamos, es decir, materias primas y espacio, es nuestro enemigo, sencillamente es que no es racional. Entonces, por muchas vueltas que le des, no es racional. Hablaba el general, y me parece que es una perspectiva francamente interesante, de la cuestión de la Asociación para la Defensa. Lo único malo es que eso solo funciona si se señala a un enemigo, y ese solo puede ser China. No cabe otro, claro. No quería decirlo, pero absolutamente. Claro, paso con Fran. Usted que es un gran experto en la zona de Siria, ahí está actuando en Siria e Irak una coalición internacional liderada por Estados Unidos, donde, no nos engañemos, los principales actores pues son, además de Estados Unidos, pues el Reino Unido y Francia. Por otro lado, Francia está actuando también de modo unilateral, es decir, al final están actuando los que significan casi el 90% de la OTAN, por lo menos en cuestión de medios y de aportación económica. Entonces, ¿no debería en ese escenario ser más sencillo que actuar a la OTAN? ¿Por qué no actúa allí la OTAN? Sería más lógico, además, si añadimos a Turquía, que está también ahí metida, pero bueno, Turquía no sé si meterlo entre los amigos o los enemigos, porque bueno, se está metiendo en demasiados charcos y además lo último que conocemos ahora de estos días es que han desminado la zona que previamente habían minado. Entonces se supone, invita a pensar que lo han desminado para que tropas amigas atraviesen esa zona, o sea que lógicamente serían tropas turcas, pero bueno, ya Rusia le ha advertido que no. Lo lógico sería pues que
que estuvieran en una coalición, que esa coalición ya existe, es la OTAN, y que todos pues más o menos estuvieran actuando de forma conjunta. Pero por ejemplo vemos el portaaviones Charles de Gaulle que dice, después de los atentados en París, dijo Hollande, vamos a atacar Raqqa. Pues estuvieron 3 días atacando Raqqa y después el portaaviones se marchó al Golfo Pérsico, que está a 2000 kilómetros en Raqqa, a no ser que quieran que tengan un montón de petróleo y quieran gastarlo, pues una tontería si quieres bombardear desde el Golfo Pérsico Raqqa, porque desde el Mediterráneo lo tienes mucho más cerca. Y luego también me llama mucho la atención, hablan de atacar el norte de África o de acabar con lo que es la crisis de Libia, y el otro día pues me sorprendió. Resulta que está por allí Francia en Mali y, no sé, una cosa sorprendente, sin que tuviera ninguna misión, pero hubo unos atentados, se prendieron fuego a plataformas petrolíferas ahí en Libia, y un avión que estaba en Mali, pues fue a bombardear al Estado Islámico y volvió y no ha vuelto a hacerlo. O sea que veo mucha descoordinación y lo lógico sería eso, pues mira, vamos a coordinarnos todos, incluso con Rusia, porque Rusia está también contra el Estado Islámico, contra los terroristas, contra lo que está ocurriendo, porque ahora nos vamos a encontrar en los próximos días, están a 5 kilómetros o 6 los kurdos al frente de las SDF, Syrian Democratic Forces, que están a 5 kilómetros de Manbij, una ciudad clave en el norte de Siria, en el norte de Alepo, y el ejército sirio está como a 20 kilómetros al oeste, otra localidad clave que es Al-Bab. Una vez que tomen esas dos localidades, la frontera está a 20 kilómetros. Y Turquía sigue insistiendo en crear una zona no-fly zone, una zona donde más o menos pues, no se bombardee, pues se proteja y tal, pero que si tardan mucho no les va a quedar zona para proteger, porque van a llegar al ejército sirio. Mi general, muy interesante. Frana ha dicho un nombre también muy interesante, que es Libia. Ayer parece ser que finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre esos dos gobiernos, el de Bengasi y Trípoli, para llegar a un camino común, y ese camino común pudiera ser el siguiente paso, que es lo que se está esperando desde hace meses, de una intervención internacional contra esos terroristas que actúan, los yihadistas que actúan en este escenario tan importante para el sur de Europa especialmente y para España en concreto. ¿Cree usted que la OTAN va a ser nuevamente la que actúe en ese escenario, o cree usted que la OTAN debería ser la que actuara en ese escenario? La OTAN naturalmente tiene la capacidad de coordinación y de aunar esfuerzos para actuar en ese escenario sin ningún problema. De hecho, ya actuó en Libia podemos analizar el cómo y el por qué. Si lo ves desde dentro, actuó la Alianza Atlántica, pero si lo ves en detalle, te das cuenta que la Alianza Atlántica actuó a través de, fundamentalmente Francia, que estaba muy interesada en intervenir en Libia, y con un paso atrás clarísimo de Estados Unidos en esa intervención. Podemos hablar si esa intervención fue positiva o negativa, eso sería objeto de otro debate, ¿no? Pero esa intervención no fue, entre comillas, digamos, para la Alianza, un análisis desde el punto de vista satisfactorio, ¿no? Ni cómo se desarrolló, ni cómo, y sobre todo cómo fueron los resultados. Ha citado el asunto de Mali, y solamente un inciso. Mali es un problema de la Alianza Atlántica, podía serlo, es la vecindad ampliada, todo lo que pasa allí al final nos va a rebotar a países aliados. ¿Quién intervino en Mali? Francia lo intentó, que fuera la Alianza Atlántica. ¿Fue la Alianza? No fue. ¿Fue Francia? Sí, y después con bastante apoyo de España, por cierto, y sigue estando España en Mali. ¿Y cómo se trasladaron? ¿Tenía medio de transporte estratégico Francia? No. ¿Quién se lo dio? Estados Unidos. Ojo, porque Hillary Clinton insistió, y digo bien la palabra insistir, ante seguramente el presidente, para que, que no es un asunto francés, que es un asunto de la alianza, por lo menos tenemos que mostrar cierta solidaridad, y de ahí surgió el apoyo estratégico de los aviones de los C-7 o los C-17 americanos para trasladar. En Libia, pues va a pasar exactamente lo mismo. Depende de la percepción que tenga el Consejo Atlántico, es decir, las naciones. Si el Consejo Atlántico percibe con que Libia no es un asunto de interés particular de Francia, como lo fue en la primera operación, sino que es un asunto serio, hay que sacar adelante ese país. Libia está muy cerca de Túnez, y Túnez está, por ahí establecida, con cierto equilibrio absolutamente inestable. A Túnez se le da un golpecito y tenemos otro lío, y es lo más estable que tenemos en Norte de África. Nos interesa que Libia establezca un acuerdo entre las dos partes y
y para ello hay que quitar o limitar la influencia que tienen los terroristas, absolutamente. Que el Consejo Atlántico tendría que hacerlo, absolutamente. El problema es que es muy fácil decir así con la cabeza. Y cuando dicen, vamos a hacerlo, y todo el mundo dice, no, no, hay que hacerlo y tal. Dice, ¿y quién va a poner? Y todo el mundo hace así. Oye, mira, espera un momento que me están llamando, ¿no? Y tal, porque lo del poner, el poner ya es una palabra que ya es complicadísima en la Alianza Atlántica. Y entonces, lo decía antes José Javier, claro, es que antes cuando decimos poner, siempre mirábamos al grande. Y el grande decía, bueno, venga, voy a ser bueno, lo pongo yo, que tengo capacidades. Y hemos vivido con él, lo pongo yo, pero ahora el grande dice, ha llegado el tiempo de que seáis mayorcitos. Y lo citaba el moderador, citar los europeos. Y empezáis a poner vosotros, porque no deja de ser vuestra zona de seguridad, es vuestra vecindad ampliada, hacerle un poquito de caso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Libia? Ya quisiera yo que los europeos estuvieran unidos en el sentido de decir, vamos a ayudar a Libia, ya que metimos la pata, y me permiten la licencia, metimos la pata en la primera acción de la alianza en Libia, por otras razones, vamos a tratar de enmendar aquel error y vamos a intentar ayudarlo. Y yo lo haría, y políticamente se entiende, y geopolíticamente se entiende, y por muchas razones se entiende. Ahora, a la hora de quién va a poner, espero que no miren para otro lado. Vamos terminando ya, José Javier, si el tiempo ya nos empieza a premiar. Le voy a preguntar, otro de los objetivos de esta próxima cumbre, el de Varsovia, es reforzar el apoyo a Afganistán. ¿Significa eso que la misión de ISAF al final no fue todo lo exitosa que debería haber sido para una organización tan potente como la OTAN, teniendo en cuenta que hace menos de un año Estados Unidos sacó a los talibán de la lista de organizaciones terroristas y actualmente se está negociando con ellos, con 5 países poderosísimos, porque saben que al final hay que repartirles el poder o repartirles territorio y poder a los talibán si se quiere alcanzar alguna paz? Entonces, ¿cómo puede reforzar la OTAN la seguridad actualmente de Afganistán? No tengo ni la menor idea. Yo creo que es imposible reforzar la seguridad de Afganistán porque Afganistán, por pura orografía, es inseguro por definición, pero toda la vida ha sido inseguro por definición. Afganistán no es Irán, que Irán es un territorio enorme pero mal que bien controlable, pero Afganistán no lo es. Ahora estamos viendo, es muy divertido ver los titulares de mis compañeros de prensa cuando dicen, los talibanes dicen que no han sido, el atentado de esta mañana, por ejemplo, han sido los talibanes, el principal grupo talibán, el grupo talibán secundario. ¿Cómo les explicas? Ya no hay talibanes. Vamos a ver, el viejo mosaico tribal guerrero afgano, cuando llegan los talibanes, después de la guerra civil, se hacen todos talibán. Que por cierto hay que decirlo en singular. Cuando cae el Mullah Omar y caen los talibán, vuelven pues el mosaico tribal guerrero afgano a ser el mosaico tribal guerrero afgano. Y algunos dicen, sí, yo es que era talibán. Bueno, es la misma realidad de antes. Entonces, es una realidad inasible desde el punto de vista de los criterios políticos y económicos contemporáneos, porque es una realidad tribal. Entonces, realmente, si no me equivoco, lo que se ha conseguido hacer, que es una gran carretera en cuyo interior mal que bien hay paz y el resto explota de vez en cuando, es lo único que se va a poder conseguir, salvo que lleves 250.000 hombres a controlar un territorio donde va a estar lleno de enemigos siempre. Yo siempre cuento con el tema afgano una cosa que me contó un amigo, teniente de la Legión Extranjera Francesa, que estuvo operando en una zona del noreste de Afganistán. Y me dice que llegaron a un pueblo y que trató de explicarles a su gente. Vamos a ver, vamos a un pueblo en el que no hay talibanes, son amigos. También son amigos de los talibanes. Y sus legionarios le miraban, entonces ¿a quién disparamos? Pues aún no lo sabemos. Que es un poco, por cierto, lo de Libia. Cuando ha sacado el general el asunto me acordé cuando la señora Mogherini apareció toda rutilante, preciosa, en rueda de prensa, elegantísima ella, diciendo, hemos ordenado al mando militar de la Unión Europea que actúe contra las mafias del tráfico humano. Y esa misma noche preguntó el mando militar, cuyo nombre oficial no recuerdo, de la Unión Europea, bueno, ¿y a quién tenemos que disparar? No les contestaron jamás. O sea, hay decisiones que políticamente no se pueden tomar, aunque militarmente sean factibles, porque hay que estar allí y ponerse a negociar. Bueno, la de Afganistán, como la de Libia, por cierto, es una de esas situaciones. Hay tantos agentes que, yo sé que esto es un poco salvaje, pero es así de toda la vida de Dios. O los dominas a todos, o mejor retírate. Así es. Mi general, ya luego la última pregunta a usted, si me lo permite, que era el título de este programa. Al final, la OTAN
¿para qué y contra quién? Quiero decir, si usted fuera, y además usted conoce muy bien la organización desde dentro, si usted fuera ahora mismo el que tuviera la capacidad de adoptar la última decisión sobre el futuro de la OTAN, ¿qué misiones quiere usted que de verdad debería llevar a cabo? ¿En qué escenarios? Y exactamente contra quién, que a lo mejor es el terrorismo. Es decir, ¿qué opina usted, mi general? Sí, yo creo que es la pregunta que se están haciendo los líderes también, que se van a reunir dentro de poco en Varsovia, y se tienen que responder a esa pregunta, pero no como yo, que puedo opinar aquí, pero ellos con capacidad de decisión. Lo que digan es lo que va a aparecer en el concepto estratégico y va a ser importante al final. ¿Contra quién? Yo creo que la Alianza Atlántica, si vamos al Consejo Atlántico, está contra nadie. Esa es la respuesta que dará colectivamente la Alianza Atlántica. ¿Contra quién? Contra nadie. Y algunos le dirán, bueno, sí, pero tampoco contra Rusia, y volvemos a lo de antes, las percepciones. Entonces saldrá alguno con el dedito diciendo, bueno, ponte en mi caso, ponte en mi lugar y ya verás cómo no. Bien, pero básicamente, como organización colectiva, la respuesta va a ser contra nadie, y así va a ser, políticamente. Es una organización política, lo ha citado José Javier. La OTAN como tal desaparece y se mantiene el Tratado de Washington, que es una alianza colectiva entre naciones. Y la organización es una organización militar y demás cosas, hay agencias, que da forma a la parte, digamos, de defensa colectiva que tiene la alianza. Luego, ojo con el Tratado del Atlántico, que tiene un poder político increíble al margen de que pueda haber una organización militar debajo. A lo que iba, enemigo no va a estar identificado, y mi opinión la he expresado antes en esa ecuación, ¿no?, de nuevo contrato y nueva asociación, y sin eso no va a funcionar, y por lo tanto, si esa es mi ecuación, con una OTAN muy robusta desde el punto de vista europeo, y para eso los europeos tienen que ser mayores. ¿Con qué? Eso hablando de los bienes. ¿Para qué? Una pregunta interesante, pero había que decir a lo mejor a los que nos están viendo, ¿no? Bueno, pues la Alianza Atlántica ha proporcionado, de verdad, 65 años de paz, estabilidad, seguridad y libertad en un continente que yo no le llamé así, pero alguien le llamó el continente salvaje. Continente salvaje, pues se dio 5 siglos matándose, y particularmente en el siglo XX disfrutaron, ¿no?, porque yo no tuve parte, pero disfrutaron a mansalva matándose los europeos de una forma exagerada. Quiero decir que ese continente salvaje de repente pasó a ser un remanso de paz con sus limitaciones, y José Javier lo decía, con una exportación de valores, una exportación de conocimiento, una exportación de tecnología, un pequeño apéndice de Asia, pero exportando de todo, exportando hasta el sistema de la Unión Europea legal se exporta a otros, incluso naciones individuales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que ha hecho la Alianza Atlántica, ha permitido 65 años, ya casi jubilado, ¿no?, 65 de plata y estabilidad. Bueno, pues hay que ver que nuestros abuelos y bisabuelos vivieron otro tipo de Europa, ¿no? Y quizá pues eso sea un motivo suficiente para decir, oye, vamos a permitir que sigamos, no vaya a ser que quitemos algo que funciona, una organización exitosa, que tiene lista de espera para entrar. Ojo con la lista de espera, que ya se me ha notado rápidamente cuál es mi opinión sobre ella, ¿no? De forma indirecta. Tiene sus peligros, el imperio empieza a abrirse, el liderazgo no existe, solidaridad tampoco, el imperio, como todos los anteriores, cae. Entonces, ¿que tiene un valor añadido extraordinario? Para la misma Europa lo tiene. ¿Y por qué? Porque va a seguir proporcionando un elemento de seguridad para permitir que Europa siga siendo algo. Si Europa quiere ser un actor internacional creíble en seguridad y defensa, que de momento no lo es, a la vista de las dos potencias revisionistas que antes ha mencionado, para mí las dos potencias revisionistas son Rusia y China. Están diciendo, yo también soy. Antes eras tú solo y ahora quiero ser yo también. Pues si quiere Europa tener un arte y parte en eso, pues tendrá que asumir unas responsabilidades para ser actor estratégico dentro, en mi opinión, de la Alianza Atlántica. Una Alianza Atlántica mucho más europea. Y en eso respondo el para qué y contra quién. Vale. Pues muchísimas gracias, mi general. Efectivamente, coincido con el general, y lo único que pedimos a todos nuestros líderes, ya para terminar el programa, europeos, es que no conviertan esta alianza, que efectivamente nos ha proporcionado más de 65 años de estabilidad y de seguridad en Europa, en un factor de inestabilidad o de inseguridad, precisamente a lo mejor por adoptar medidas que no son las más adecuadas. Mi general, muchísimas gracias. José Javier, muchísimas gracias. Fran, muchísimas gracias. Y a todos ustedes también muy agradecido por toda la cantidad de visionados que estamos teniendo y sobre todo por el éxito creciente de manera exponencial
de todos aquellos que nos escuchan a través de los podcasts. Muchísimas gracias a todos.